¿Qué pasaría si mañana perdieras algo que hoy consideras indispensable para ser feliz? Tu dinero, la aprobación de alguien importante, un proyecto que llevas años construyendo o incluso la estabilidad que creías segura. ¿Seguirías siendo capaz de sentir paz o tu mundo interior se derrumbaría por completo? Detente un momento y piensa en esto con honestidad, porque la mayoría de las personas vive convencida de que la felicidad depende de circunstancias frágiles, cosas externas que pueden desaparecer en cualquier instante. Nos dijeron que seríamos felices cuando todo estuviera en orden, cuando la vida se acomodara a nuestros planes, cuando finalmente llegara ese momento perfecto en el que nada nos preocupara. Pero hay un problema con esa idea. Ese momento casi nunca llega, y cuando parece que llega, algo nuevo aparece para alterarlo todo. Entonces la pregunta más importante no es cómo hacer que la vida sea perfecta, sino cómo aprender a ser feliz incluso cuando la vida no lo es. Y aquí es donde entra una de las filosofías más poderosas que ha existido durante más de 2000 años, el estoicismo. Una forma de pensar que no promete una vida sin problemas, pero sí ofrece algo mucho más valioso. Una mente capaz de permanecer firme, clara y en paz en medio de cualquier circunstancia. Porque la verdad es que la felicidad que depende de lo externo siempre será inestable, siempre estará en peligro, siempre será vulnerable al cambio, a la opinión de otros, a la suerte o al destino. Pero los grandes maestros estoicos descubrieron algo que muy pocas personas comprenden realmente. Existe una forma de construir una felicidad que no depende del mundo, sino de tu carácter. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribió algo que sigue resonando hasta hoy. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Piensa en la profundidad de esa idea. Significa que incluso en medio del caos, incluso en momentos difíciles, existe un espacio dentro de ti donde todavía puedes elegir tu actitud, tu perspectiva y tu respuesta. Ese espacio es el lugar donde nace la verdadera libertad. Y en este video vamos a explorar justamente eso. No teorías complicadas, no discursos vacíos, sino 10 lecciones de estoicismo puro que pueden enseñarte a mantener la calma, la claridad y la fortaleza emocional, incluso cuando la vida no coopera con tus planes. Algunas de estas lecciones pueden desafiar la forma en que has pensado durante años. Otras pueden darte una sensación inmediata de claridad, pero todas tienen el mismo propósito: ayudarte a desarrollar una mente más fuerte que las circunstancias. Y te recomiendo algo muy importante. Quédate hasta el final de este video, porque la última lección es posiblemente la más poderosa de todas. Es una idea simple, pero cuando la comprendes profundamente, puede cambiar por completo la forma en que enfrentas los problemas, las críticas, las pérdidas y los momentos de incertidumbre. Muchas personas pasan años buscando la felicidad sin darse cuenta de que están mirando en el lugar equivocado. Y esa última lección revela exactamente por qué ocurre eso. Así que escucha con atención, porque cada una de estas enseñanzas es como una herramienta para entrenar tu mente. Y mientras avanzamos, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero muy poderoso. Si en algún momento sientes que estas palabras resuenan contigo, escribe en los comentarios esta frase: mi felicidad no depende de las circunstancias. Puede parecer solo una frase, pero repetirla es un recordatorio de una verdad profunda que los estoicos entendieron hace siglos. Cuando dejas de entregar tu paz al mundo exterior, comienzas a recuperar tu verdadero poder interior. Y si este tipo de contenido te ayuda a pensar con más claridad, a fortalecer tu mente y a enfrentar la vida con más serenidad, asegúrate también de apoyar este canal con un like, suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos videos.
donde seguiremos explorando ideas que pueden ayudarte a desarrollar una mentalidad más fuerte, más libre y más consciente. Ahora sí, respira profundo, deja a un lado el ruido del día por un momento y prepárate para descubrir la primera lección de estoicismo que puede enseñarte a ser feliz incluso cuando la vida no sale como esperabas. Porque la verdadera paz no llega cuando el mundo cambia, llega cuando tú aprendes a dominar tu mente. Lección 1. Controla lo que depende de ti. Existe una razón por la que tantas personas viven en constante frustración, ansiedad o enojo, y casi siempre pasa desapercibida. La mayoría de la gente intenta controlar cosas que nunca han estado bajo su poder. Intentan controlar lo que otros piensan, cómo reaccionan las personas, lo que dirán de ellos, las decisiones de quienes los rodean, el pasado que ya ocurrió e incluso un futuro que todavía no existe. Y al hacerlo, entregan su paz a fuerzas externas que cambian constantemente. Esa es una batalla imposible de ganar. El estoicismo comienza con una distinción simple, pero profundamente transformadora. Epicteto lo explicó con una claridad que atravesó siglos. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Esa es la primera puerta hacia la libertad interior. Porque cuando no entiendes esta diferencia, tu mente queda atrapada, reaccionando a cada evento, a cada opinión, a cada obstáculo que aparece en el camino. Pero cuando comienzas a comprenderlo, algo cambia dentro de ti. Empiezas a recuperar tu poder. Piensa por un momento en lo que realmente está bajo tu control. Tus pensamientos, tus decisiones, tus valores, tus acciones, tu forma de responder ante lo que ocurre. Ese es tu verdadero territorio. Todo lo demás, la economía, la opinión pública, el comportamiento de otras personas, las críticas, las pérdidas inesperadas, incluso muchas circunstancias de la vida, pertenecen al territorio de lo incierto. Y aquí es donde nace una de las claves más profundas de la felicidad estoica. Cuando enfocas tu energía únicamente en lo que depende de ti, tu mente deja de desgastarse luchando contra lo inevitable. La frustración comienza a disminuir. La claridad aparece. La serenidad se fortalece. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que resume esta idea con una precisión extraordinaria. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Observa bien esas palabras. No prometen que la vida será fácil, no prometen que todo saldrá como esperas, pero sí revelan algo mucho más valioso. Existe un espacio dentro de ti que nadie puede controlar excepto tú. El problema es que la mayoría de las personas vive mirando hacia afuera. Esperan que el mundo cambie para poder sentirse en paz. Esperan que los demás actúen como desean. Esperan que las circunstancias se alineen perfectamente. Pero mientras esperan eso, su tranquilidad queda suspendida, dependiendo de cosas que nunca podrán dominar. El estoico hace exactamente lo contrario. En lugar de exigirle al mundo que sea perfecto, fortalece su mente para permanecer firme, incluso cuando el mundo es impredecible. Comprende que la verdadera libertad no nace cuando controlas todo lo que sucede, sino cuando aprendes a controlar tu respuesta ante lo que sucede. Y cuando practicas esto con constancia, algo extraordinario comienza a ocurrir. Las críticas dejan de afectarte tanto, los problemas ya no parecen catástrofes, los errores se convierten en lecciones. Y los eventos externos dejan de gobernar tu estado interior. Por eso, cada vez que algo te perturbe, puedes hacerte una pregunta simple pero poderosa. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa con sabiduría. Si la respuesta es no, aprende a soltarlo.
Esa pequeña distinción puede ahorrarte una cantidad inmensa de sufrimiento innecesario, porque al final la serenidad no proviene de controlar el mundo, proviene de gobernar tu propia mente. Y mientras escuchas esta lección, quiero invitarte a reforzar esta idea con una frase sencilla pero poderosa. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, escribe en los comentarios: yo controlo mi mente. A veces repetir una verdad es la mejor forma de recordarle a nuestra mente dónde está nuestro verdadero poder. Respira profundo por un momento, porque en la siguiente lección descubriremos algo que muchas personas tardan años en comprender. ¿Por qué luchar contra la realidad solo multiplica el sufrimiento? Y cómo los estoicos aprendieron a encontrar paz incluso en medio de lo inevitable. Lección 2. Deja de luchar contra la realidad. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia a lo que ocurre. La mente tiene una tendencia casi automática a protestar contra la realidad. Apenas algo sale diferente de lo que esperábamos, aparece una voz interior que dice: esto no debería estar pasando, esto es injusto, esto arruinó mis planes. Y sin darnos cuenta, comenzamos una batalla silenciosa contra los hechos. Pero hay una verdad que el estoicismo entendió con una claridad absoluta. La realidad no negocia con nuestras expectativas. Puedes desear que algo no haya sucedido, pero ya sucedió. Puedes insistir en que algo debería ser distinto, pero sigue siendo lo que es. Luchar mentalmente contra lo inevitable no cambia los hechos, solo multiplica el sufrimiento. Imagina por un momento que estás caminando bajo la lluvia. Tienes dos opciones: aceptar que está lloviendo y buscar cómo seguir avanzando, o pasar todo el camino quejándote porque el cielo no hizo lo que querías. En ambos casos, la lluvia seguirá cayendo. La única diferencia será el estado de tu mente. Los estoicos entendían esto profundamente. Para ellos, la serenidad no consistía en vivir sin problemas, sino en dejar de resistirse a lo que ya es parte de la realidad. Marco Aurelio escribió algo que refleja esta sabiduría con una simpleza extraordinaria. Acepta lo que el destino te trae y ama a las personas con las que el destino te une. Aceptar no significa resignarse con debilidad, no significa rendirse ante la vida, significa algo mucho más poderoso: dejar de desperdiciar energía emocional luchando contra lo que ya ocurrió, para poder usar esa energía en responder con inteligencia. Porque cuando la mente deja de decir esto no debería estar pasando, aparece una pregunta mucho más útil: ¿qué puedo hacer ahora con esta situación? Esa pregunta cambia todo. De repente, el problema deja de ser un enemigo y se convierte en un desafío que puedes enfrentar con claridad. El estoico no se paraliza preguntando ¿por qué la vida no fue justa? El estoico se pregunta cómo actuar con sabiduría dentro de lo que ya es real. Epicteto enseñaba que el secreto de la tranquilidad está en ajustar nuestros deseos a la realidad, en lugar de exigir que la realidad se ajuste a nuestros deseos. Y aunque esta idea puede parecer simple al principio, en la práctica es profundamente liberadora. Porque cuando aceptas la realidad tal como es, tu mente deja de pelear contra sombras. La frustración disminuye, la claridad aparece, la acción se vuelve posible. Y entonces descubres algo sorprendente. Muchos de los problemas que parecían enormes en realidad estaban alimentados por la resistencia mental, no por los hechos en sí. Aceptar la realidad es como quitar una pesada armadura que llevabas sin darte cuenta. De repente puedes moverte con más ligereza, pensar con más calma y actuar con más inteligencia. Por eso, cuando algo no salga como esperabas, recuerda esta pregunta estoica: ¿estoy luchando contra la realidad o estoy aprendiendo a trabajar con ella? Esa pequeña diferencia puede transformar completamente tu experiencia.
Y si esta idea resuena contigo, quiero invitarte a reforzarla con una frase sencilla pero poderosa. Escríbela en los comentarios mientras escuchas estas palabras. Acepto la realidad y actúo con sabiduría. Porque cuando dejas de resistirte a lo inevitable, tu mente recupera algo que muchas personas pasan años buscando: paz. Y en la siguiente lección descubriremos algo aún más profundo. Cómo muchas veces no son los acontecimientos los que nos hacen sufrir, sino la historia que nuestra propia mente construye sobre ellos. Ahí es donde comienza el verdadero dominio interior que los estoicos practicaban cada día. Lección 3. Tu interpretación crea tu sufrimiento. Existe una idea profundamente liberadora en el corazón del estoicismo. Una idea que, cuando realmente la comprendes, cambia por completo la forma en que experimentas los problemas de la vida. Y es esta: muchas veces no son los acontecimientos los que nos hacen sufrir, sino la interpretación que nuestra mente construye sobre ellos. La mayoría de las personas cree que sus emociones son causadas directamente por lo que sucede. Si algo sale mal, sienten frustración. Si alguien los critica, sienten enojo. Si pierden algo importante, sienten desesperación. Parece una reacción automática, inevitable, como si el evento tuviera el poder de determinar lo que sentimos. Pero los estoicos observaron algo diferente. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y reaccionar de maneras completamente distintas. Una se derrumba emocionalmente, mientras la otra mantiene la calma y busca una solución. Si el evento fuera realmente la causa del sufrimiento, ambos reaccionarían de la misma forma. Pero no ocurre así. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la interpretación. Epicteto lo expresó con una claridad extraordinaria cuando dijo: no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Detente un momento en esa frase. Significa que entre lo que ocurre y lo que sientes, existe un espacio invisible. Un pequeño espacio donde tu mente interpreta, evalúa y le da significado a lo que pasó. Y ese significado es el que finalmente genera tu reacción emocional. Imagina que alguien hace un comentario crítico sobre tu trabajo. Una mente puede interpretarlo como un ataque personal, como una humillación o como una señal de fracaso. En ese caso, aparecerán emociones como el enojo, la vergüenza o la frustración. Pero otra mente puede interpretarlo como información útil, como una oportunidad para mejorar, o incluso como una opinión que simplemente no necesita aceptar. Y en ese caso, la reacción emocional será completamente diferente. El evento es el mismo. Las palabras son las mismas, pero la experiencia interior cambia por completo. Esto significa que muchas de las cadenas emocionales que sentimos no vienen del mundo exterior, sino de las historias que nuestra mente crea automáticamente. La mente humana tiene una tendencia a exagerar, a anticipar catástrofes, a imaginar escenarios negativos o a interpretar situaciones neutras como amenazas personales. Y cuando no cuestionamos esas interpretaciones, terminamos reaccionando ante pensamientos, como si fueran hechos. El estoico, en cambio, aprende a hacer una pausa. En lugar de reaccionar de inmediato, observa el pensamiento que aparece en su mente y se pregunta algo muy simple, pero muy poderoso. ¿Es esta interpretación realmente verdadera? ¿O es solo una historia que estoy contando? Ese pequeño momento de conciencia cambia todo. Porque cuando empiezas a cuestionar tus interpretaciones automáticas, recuperas algo que muchas personas creen haber perdido: la libertad interior. De repente, te das cuenta de que no todo lo que tu mente dice es una verdad absoluta. Muchas veces son solo suposiciones, miedos o hábitos mentales que se han repetido durante años. Marco Aurelio practicaba este principio constantemente.
En sus meditaciones se recordaba a sí mismo que los eventos externos no tienen poder sobre la mente, a menos que nosotros se lo concedamos. Y cuando entiendes esto profundamente, ocurre algo extraordinario. Los problemas dejan de sentirse tan pesados. Las críticas pierden su veneno. Los obstáculos se vuelven más manejables, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu forma de interpretarlo ha cambiado. Por eso, la próxima vez que algo te perturbe, detente por un instante y pregúntate: ¿estoy reaccionando al hecho o a la historia que mi mente está construyendo? Muchas veces descubrirás que el sufrimiento estaba en la interpretación, no en la realidad. Y si esta idea te ayuda a ver las cosas con más claridad, quiero invitarte a reforzarla con una frase que puedes escribir en los comentarios mientras escuchas este video. Mis pensamientos no me controlan. Porque cuando aprendes a observar tus interpretaciones en lugar de obedecerlas automáticamente, das uno de los pasos más importantes hacia la verdadera libertad interior. Y en la siguiente lección descubriremos algo que los estoicos consideraban el verdadero origen de una vida plena. ¿Por qué la felicidad no depende de los placeres ni de las circunstancias, sino del carácter que construyes cada día? Lección 4. La felicidad nace del carácter. Durante siglos, la mayoría de las personas ha perseguido la felicidad en los lugares equivocados. Se nos enseñó a buscarla en el éxito, en el dinero, en la comodidad, en el reconocimiento o en los placeres momentáneos. Y aunque todas esas cosas pueden producir momentos de satisfacción, también comparten algo en común. Son inestables, cambian, desaparecen, dependen de circunstancias externas que nunca podemos controlar completamente. Por eso, tantas personas alcanzan cosas que antes creían indispensables y aún así sienten un vacío que no esperaban. El estoicismo ofrece una visión completamente diferente de la felicidad, una visión mucho más profunda y al mismo tiempo mucho más sólida. Para los estoicos, la verdadera felicidad no nace de lo que tienes, nace de quién eres. No depende de la riqueza, sino de la integridad. No depende de la fama, sino del carácter. No depende de los placeres pasajeros, sino de vivir con virtud. Esto significa que la felicidad no es algo que el mundo te entrega. Es algo que se construye dentro de ti. Séneca lo explicó con una claridad admirable cuando escribió: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Observa lo que hay detrás de esa idea. Una persona que depende constantemente de circunstancias externas para sentirse bien, vive en una especie de espera permanente. Siempre necesita algo más para sentirse completo. Siempre cree que la paz llegará cuando las cosas mejoren un poco más. Pero la persona que cultiva su carácter desarrolla una forma de estabilidad interior que no depende de esas condiciones. El carácter es la suma de tus valores, tus decisiones y tu manera de actuar incluso cuando nadie te observa. Es la disciplina de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Es la capacidad de mantener la calma cuando otros reaccionan con impulsividad. Es la fuerza de actuar con honestidad, incluso cuando el camino fácil parece más tentador. Y cada vez que eliges actuar con integridad, algo dentro de ti se fortalece, porque la mente humana posee una especie de brújula moral interna. Cuando actúas en contra de tus valores, aparece la inquietud, pero cuando actúas con rectitud, incluso en medio de dificultades, aparece una sensación profunda de coherencia interior. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre esto. Para él, la verdadera satisfacción no venía del poder que tenía como emperador, sino de esforzarse cada día por actuar con justicia, disciplina, sabiduría y humildad. Esa es la esencia del carácter estoico.
No significa ser perfecto, significa esforzarse por ser mejor. Significa preguntarte cada día, ¿estoy actuando de acuerdo con los valores que quiero representar? Porque al final las circunstancias cambian, las personas cambian, la fortuna cambia, pero el carácter que construyes permanece contigo. Cuando desarrollas un carácter fuerte, algo interesante comienza a ocurrir. Los problemas no desaparecen, pero tu forma de enfrentarlos se vuelve más firme. Las críticas dejan de definirte, las tentaciones pierden su poder, y la felicidad deja de ser una emoción frágil que depende del mundo exterior. Se convierte en una consecuencia natural de vivir con coherencia. Por eso los estoicos no se obsesionaban con perseguir la felicidad directamente. Ellos se concentraban en cultivar virtud, sabiendo que la felicidad llegaría como resultado. Y mientras escuchas esta reflexión, quiero invitarte a reforzar esta idea con una frase sencilla pero poderosa. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, escríbela en los comentarios. Mi carácter es mi verdadera riqueza. Porque cuando comprendes que tu valor no depende de lo que posees, sino de lo que eres, algo cambia dentro de ti. La felicidad deja de ser una meta lejana y comienza a convertirse en una forma de vivir. Y en la siguiente lección, descubriremos algo que puede liberar una enorme cantidad de presión en tu vida. ¿Por qué reducir tus deseos puede ser uno de los caminos más poderosos hacia la verdadera tranquilidad? Lección 5. Reduce tus deseos. Uno de los errores más comunes al buscar la felicidad es creer que necesitamos cada vez más cosas para sentirnos completos. Más dinero, más reconocimiento, más comodidad, más aprobación, más logros. La mente humana tiende a pensar que la satisfacción está siempre un poco más adelante, justo después de conseguir aquello que todavía no tenemos. Pero el problema es que los deseos funcionan como un horizonte. Cuando alcanzas uno, inmediatamente aparece otro. Y así, sin darnos cuenta, entramos en una carrera interminable. El estoicismo propone una idea que para muchos resulta sorprendente al principio, pero profundamente liberadora cuando se comprende. La felicidad no se alcanza acumulando más, sino necesitando menos. Cuantas más cosas crees que necesitas para ser feliz, más vulnerable se vuelve tu paz interior, porque cada deseo adicional es una nueva condición que el mundo debe cumplir para que puedas sentirte bien. Y el mundo, como sabemos, rara vez cumple todas nuestras expectativas. Séneca observó esta realidad con gran claridad cuando escribió: «No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más». Esta frase revela una verdad profunda. La pobreza más pesada no siempre es material. Muchas veces es mental. Es esa sensación constante de que lo que tenemos nunca es suficiente. La mente que vive dominada por deseos ilimitados siempre está en tensión. Siempre compara, siempre espera, siempre siente que algo falta. En cambio, la mente que aprende a simplificar sus necesidades descubre una forma de libertad que pocas personas experimentan. Reducir los deseos no significa renunciar a mejorar tu vida. No significa abandonar metas o aspiraciones. Significa algo mucho más sabio. Dejar de depender emocionalmente de cosas externas para sentirte en paz. Cuando tus deseos se vuelven más simples, algo extraordinario comienza a ocurrir. Las pequeñas cosas recuperan su valor. Un momento de tranquilidad, una conversación sincera, un día sin conflictos, un instante de silencio, empiezan a sentirse suficientes. Marco Aurelio practicaba esta mentalidad incluso siendo emperador. A pesar de tener acceso a lujos que la mayoría de las personas jamás imaginaría, se recordaba constantemente que la felicidad verdadera no dependía de esos privilegios. Para él, la tranquilidad venía de mantener una mente sobria, disciplinada y agradecida por lo esencial.
porque cuanto más se reduce la distancia entre lo que deseas y lo que ya tienes, más fácil se vuelve experimentar satisfacción. La vida deja de sentirse como una carrera interminable y comienza a parecerse más a un camino que puedes recorrer con calma. Además, cuando tus deseos dejan de gobernar tu mente, recuperas una enorme cantidad de energía mental. Ya no estás constantemente preocupado por conseguir más o por compararte con otros. Esa energía puede dirigirse hacia algo mucho más valioso: el crecimiento interior, el desarrollo del carácter, la claridad mental. Por eso los estoicos entendían que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de cosas que posees, sino por la cantidad de cosas que ya no necesitas para sentirte en paz. Y mientras escuchas esta reflexión, quiero invitarte a reforzar esta idea con una frase sencilla pero poderosa. Si estas palabras resuenan contigo, escribe en los comentarios: tengo suficiente para estar en paz. A veces, recordar esto es todo lo que necesitamos para romper el ciclo de la insatisfacción constante. Porque cuando reduces tus deseos, descubres algo que muchas personas pasan años buscando sin encontrar: la libertad de disfrutar lo que ya está presente en tu vida. Y en la siguiente lección exploraremos una habilidad fundamental del estoicismo: cómo aprender a transformar los obstáculos y las dificultades en oportunidades para fortalecer tu mente y tu carácter. Lección 6. Convierte los obstáculos en entrenamiento. La mayoría de las personas interpreta los obstáculos como señales de que algo va mal. Cuando aparece una dificultad, cuando los planes se rompen o cuando surge un problema inesperado, la reacción inmediata suele ser frustración, enojo o desánimo. La mente piensa: esto no debería estar pasando, esto arruinó todo, esto me está deteniendo. Pero los estoicos desarrollaron una forma completamente distinta de mirar los problemas. Para ellos, los obstáculos no eran enemigos, eran entrenamiento. Cada dificultad era una oportunidad para fortalecer algo dentro de sí mismos: la paciencia, la disciplina, la resiliencia, la claridad mental. Mientras muchas personas veían barreras, los estoicos veían ejercicios para el carácter. Marco Aurelio expresó esta idea con una frase que se volvió una de las más poderosas de la filosofía estoica: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Detente un momento en esas palabras. Significan que el obstáculo no siempre es algo que bloquea tu progreso. Muchas veces es justamente lo que lo produce. Piensa en cómo se fortalece el cuerpo físico. Los músculos no crecen en la comodidad, crecen cuando enfrentan resistencia, cuando el esfuerzo es real, cuando el peso obliga al cuerpo a adaptarse. La mente funciona de una manera muy similar. Si la vida fuera siempre fácil, si nada saliera mal, si nunca existieran dificultades, el carácter humano permanecería débil. No habría necesidad de desarrollar paciencia, ni valentía, ni autocontrol. Son precisamente los desafíos los que despiertan esas cualidades. El estoico entiende que cada problema es una especie de gimnasio para la mente. Una crítica se convierte en una oportunidad para practicar la calma. Una frustración se convierte en una oportunidad para entrenar la paciencia. Un fracaso se convierte en una oportunidad para fortalecer la resiliencia. Cuando adoptas esta perspectiva, algo profundo cambia dentro de ti. Los problemas dejan de sentirse como ataques personales del destino. Comienzan a verse como pruebas que pueden ayudarte a crecer. Eso no significa que las dificultades se vuelvan agradables. Nadie disfruta naturalmente de los problemas. Pero el significado que les das cambia completamente. En lugar de pensar: ¿por qué me pasa esto?, comienzas a preguntarte algo mucho más poderoso: ¿qué puedo aprender de esto? Y esa pregunta transforma tu relación con los obstáculos.
Epicteto enseñaba que las circunstancias no están ahí para destruirnos, sino para revelar quién somos realmente. Cuando todo va bien, cualquiera puede parecer fuerte, pero es en los momentos difíciles cuando el carácter verdadero se hace visible. Por eso los estoicos no buscaban evitar los desafíos a toda costa. Entendían que cada uno de ellos tenía el potencial de hacerlos más sabios, más pacientes y más firmes. Con el tiempo, esta mentalidad produce algo extraordinario, una especie de confianza interior. Sabes que incluso si las cosas salen mal, aún puedes aprender, adaptarte y fortalecerte. Los obstáculos dejan de ser el final del camino, se convierten en parte del camino. Y mientras reflexionas sobre esta idea, quiero invitarte a reforzarla con una frase simple pero poderosa. Si estas palabras resuenan contigo, escríbela en los comentarios. Los obstáculos me hacen más fuerte. A veces una simple frase puede convertirse en un recordatorio de la mentalidad que quieres construir. Porque cuando empiezas a ver las dificultades como entrenamiento, algo cambia en tu forma de caminar por la vida. Los problemas ya no te paralizan con la misma intensidad. Tu mente se vuelve más resistente, más tranquila, más preparada, y en la siguiente lección descubriremos algo que libera a muchas personas de una presión silenciosa que gobierna gran parte de sus decisiones. Cómo dejar de vivir buscando la aprobación de los demás y comenzar a vivir de acuerdo con tus propios valores. Lección 7. No busques aprobación. Gran parte de la ansiedad que muchas personas experimentan en su vida diaria tiene una raíz silenciosa que pocas veces se reconoce con claridad. El deseo constante de aprobación, la necesidad de ser aceptado, de ser admirado, de evitar críticas, de encajar en las expectativas de los demás. Desde muy temprano aprendemos a medir nuestro valor a través de la opinión ajena. Si nos elogian, nos sentimos seguros. Si nos critican, nuestra tranquilidad se tambalea. Pero vivir de esa manera tiene un costo enorme. Cuando tu paz depende de lo que otros piensan de ti, tu vida queda en manos de algo que nunca podrás controlar completamente. Las personas cambian de opinión, interpretan las cosas desde sus propias experiencias, juzgan sin conocer toda la historia y, muchas veces, proyectan sus propios miedos o inseguridades. Intentar satisfacer a todos es una tarea imposible, y lo más peligroso es que, en ese intento, muchas personas terminan alejándose de sus propios valores. Ajustan sus decisiones para agradar, suavizan sus opiniones para evitar rechazo, cambian su comportamiento para encajar. Poco a poco dejan de vivir con autenticidad y comienzan a vivir para el aplauso. Los estoicos entendieron este problema con una claridad extraordinaria. Epicteto enseñaba que si deseas mejorar realmente, debes aceptar la posibilidad de parecer ingenuo o diferente ante los ojos de los demás. Porque el camino hacia una vida guiada por la razón y la virtud no siempre coincide con lo que la mayoría espera. Marco Aurelio también reflexionaba sobre esto con frecuencia. Se recordaba a sí mismo que las opiniones externas son solo pensamientos de otras personas y que permitir que definan tu paz interior es entregarles un poder que nunca debieron tener. La verdadera libertad comienza cuando dejas de vivir intentando controlar la percepción que los demás tienen de ti. Eso no significa ignorar toda opinión o actuar con arrogancia. Significa algo mucho más equilibrado, escuchar cuando hay algo que aprender, pero no permitir que la aprobación o el rechazo determinen tu valor. Cuando dejas de buscar aprobación constantemente, ocurre algo sorprendente. Tu mente se vuelve más tranquila, tus decisiones se vuelven más claras, tu carácter se vuelve más firme. Dejas de preguntarte todo el tiempo qué pensarán los demás y comienzas a preguntarte algo mucho más importante.
¿Esto está alineado con mis valores? Ese pequeño cambio transforma la manera en que vives, porque la aprobación es inestable. Hoy puede existir, mañana puede desaparecer, pero la integridad interior es mucho más sólida. Cuando sabes que estás actuando con honestidad, con coherencia y con respeto hacia tus propios principios, aparece una forma de tranquilidad que no depende del juicio externo. Séneca expresó esta idea con gran sabiduría al decir que quien busca agradar a todos termina perdiéndose a sí mismo. Y la verdad es que el mundo siempre tendrá opiniones. Algunas serán favorables, otras no. Pretender controlarlas todas es como intentar detener el viento con las manos. Por eso el estoico dirige su atención hacia algo mucho más importante, su propio carácter. Y mientras reflexionas sobre esta idea, quiero invitarte a reforzarla con una frase sencilla pero poderosa. Si estas palabras resuenan contigo, escribe en los comentarios: no necesito aprobación para vivir con valor. Porque cuando dejas de vivir para el aplauso, comienzas a vivir con una libertad que pocas personas experimentan. Y en la siguiente lección exploraremos una práctica que puede cambiar profundamente tu perspectiva diaria. Cómo entrenar la mente para reconocer lo que ya tienes y desarrollar una gratitud consciente que fortalece la serenidad interior. Lección 8. Practica la gratitud consciente. La mente humana tiene una tendencia muy particular que muchas veces pasa desapercibida. De forma casi automática se enfoca en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que podría ser mejor. Incluso cuando muchas cosas marchan bien, la atención suele dirigirse hacia el problema pendiente, hacia el deseo no cumplido o hacia aquello que aún no se ha conseguido. Es como si la mente estuviera programada para mirar constantemente lo que no tiene. Y cuando ese hábito se repite todos los días, aparece una sensación silenciosa de insatisfacción. No importa cuánto se logre, siempre parece haber algo más que debería mejorar. Los estoicos comprendieron muy bien este fenómeno. Sabían que la mente, si no se entrena, puede convertirse fácilmente en una fuente constante de inquietud. Por eso, desarrollaron una práctica sencilla pero profundamente transformadora: la gratitud consciente. La gratitud no era para ellos una emoción superficial ni una frase repetida sin reflexión. Era un ejercicio deliberado para dirigir la atención hacia lo que ya está presente en la vida. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, comenzaba muchas de sus reflexiones recordando las cosas por las que podía sentirse agradecido. No lo hacía porque su vida fuera perfecta, ni porque estuviera libre de dificultades. De hecho, enfrentaba responsabilidades, conflictos y presiones enormes, pero aún así entrenaba su mente para reconocer aquello que ya tenía valor, porque cuando la mente se acostumbra a ver únicamente lo que falta, la vida entera puede parecer insuficiente. Pero cuando aprendes a reconocer lo que ya existe, la percepción cambia. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: la oportunidad de un nuevo día, la posibilidad de aprender algo nuevo, una conversación sincera, un momento de calma, la simple capacidad de respirar, caminar, pensar, pequeños aspectos que muchas veces se vuelven invisibles porque la mente está demasiado ocupada persiguiendo lo que aún no ha llegado. Practicar gratitud consciente no significa ignorar los problemas ni fingir que todo es perfecto. Significa equilibrar la mirada, reconocer que, incluso en medio de desafíos, también existen aspectos de la vida que merecen ser valorados. Y este cambio de atención produce algo muy poderoso dentro de la mente. La ansiedad disminuye, la sensación de escasez pierde fuerza, la tranquilidad comienza a crecer.
Séneca reflexionaba sobre esto cuando decía que la persona verdaderamente sabia aprende a disfrutar lo que tiene en lugar de vivir atormentada por lo que le falta. Porque la felicidad no siempre depende de obtener más, muchas veces depende de aprender a apreciar mejor. Cuando practicas gratitud de manera consciente, tu mente deja de vivir en una constante comparación. Ya no está obsesionada con lo que otros tienen o con lo que todavía no ha conseguido. Empieza a reconocer que la vida ya contiene momentos valiosos en el presente, y ese simple cambio de perspectiva puede transformar profundamente tu experiencia diaria. Por eso, mientras escuchas esta lección, quiero invitarte a reforzar esta práctica con una frase sencilla pero poderosa. Si estas palabras resuenan contigo, escríbela en los comentarios. Agradezco lo que ya tengo. A veces, recordar esta verdad es suficiente para cambiar el estado de la mente en cuestión de segundos. Porque cuando entrenas tu atención para reconocer lo que ya es valioso, descubres que la paz interior no siempre está en lo que falta, muchas veces está en lo que ya está. Y en la siguiente lección exploraremos una idea que los estoicos consideraban fundamental para mantener la serenidad en medio de cualquier circunstancia. Recordar que todo en la vida es temporal. Lección 9. Recuerda que todo es temporal. Una de las fuentes más profundas de angustia en la vida humana nace de una ilusión silenciosa. La idea de que las cosas deberían permanecer como están. Cuando algo bueno ocurre, queremos que dure para siempre. Cuando aparece una dificultad, sentimos que nunca terminará. Nuestra mente tiende a imaginar permanencia, donde en realidad solo existe cambio. Pero los estoicos comprendieron una verdad fundamental sobre la existencia. Todo es temporal. Las circunstancias cambian. Las emociones cambian, las situaciones difíciles pasan, incluso los momentos felices también se transforman con el tiempo. Nada permanece exactamente igual. Lejos de ser una idea triste, esta comprensión puede convertirse en una de las fuentes más profundas de serenidad. Porque cuando recuerdas que todo es temporal, comienzas a ver la vida con una perspectiva más amplia. Cuando atraviesas un momento difícil, esta idea te recuerda algo importante. Esto también pasará. El dolor que hoy parece enorme no será eterno. Las preocupaciones que hoy ocupan tu mente eventualmente perderán fuerza. Las situaciones que parecen definitivas muchas veces se transforman de maneras inesperadas. Marco Aurelio meditaba constantemente sobre este principio. En sus escritos se recordaba que todo lo que vemos, todo lo que experimentamos y todo lo que nos preocupa es parte de un flujo continuo de cambio. Nada se detiene, nada permanece intacto para siempre. Pero esta reflexión no solo ayuda en los momentos difíciles, también transforma la manera en que vivimos los momentos buenos. Cuando comprendes que todo es temporal, aprendes a apreciar más profundamente lo que está presente ahora. Una conversación, un instante de tranquilidad, una experiencia significativa, dejan de parecer algo garantizado y comienzan a sentirse como lo que realmente son. Momentos valiosos que forman parte del breve paso por la vida. La mente deja de aferrarse con desesperación y empieza a vivir con más conciencia. Séneca también reflexionaba sobre esto cuando recordaba que la vida se compone de instantes que pasan rápidamente y que la sabiduría consiste en vivirlos con claridad en lugar de desperdiciarlos en preocupaciones innecesarias. Cuando interiorizas esta idea, algo cambia dentro de ti. Los problemas pierden parte de su peso, porque sabes que no durarán para siempre. Las pérdidas se enfrentan con más serenidad, porque comprendes que el cambio es parte natural de la existencia. Y los momentos de calma se disfrutan con mayor profundidad, porque sabes que son preciosos precisamente porque no son eternos.
Aceptar la temporalidad de la vida no significa volverse indiferente, significa volverse consciente, significa entender que cada experiencia forma parte de un flujo constante y que resistirse a ese cambio solo genera más sufrimiento. Por eso, los estoicos aprendían a recordar constantemente esta verdad simple pero poderosa. Todo lo que sucede forma parte de un proceso que sigue avanzando. Nada es definitivo, nada es permanente, todo está en movimiento. Y mientras reflexionas sobre esta idea, quiero invitarte a reforzarla con una frase sencilla que puedes escribir en los comentarios. Todo pasa y yo sigo adelante. A veces recordar esta verdad es suficiente para recuperar la calma en medio de la tormenta, porque cuando comprendes profundamente que todo es temporal, descubres una forma de paz que no depende de que la vida sea perfecta. Y en la última lección exploraremos quizás la enseñanza más poderosa de todas: cómo construir una fortaleza interior capaz de mantener la serenidad en cualquier situación que la vida presente. Lección 10. Domina tu mente y dominarás tu vida. Después de todas las ideas que hemos explorado, llegamos a una verdad que se encuentra en el corazón del estoicismo. Una verdad simple en apariencia, pero extraordinariamente poderosa cuando se comprende de verdad. La calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tu mente. Muchas personas pasan años intentando controlar el mundo exterior. Intentan controlar lo que ocurre, las decisiones de otros, las circunstancias, la opinión pública, los resultados, la suerte. Pero el mundo es vasto, impredecible y muchas veces caótico. Intentar dominarlo todo es una tarea imposible. Los estoicos entendieron que existe un territorio mucho más importante que sí puede ser cultivado y fortalecido: la mente. Tu mente es el lugar donde nacen tus interpretaciones, tus decisiones, tus emociones y tu forma de responder a la realidad. No siempre puedes elegir lo que ocurre afuera, pero sí puedes entrenar la manera en que tu mente lo enfrenta, y esa diferencia cambia todo. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad no consiste en hacer siempre lo que uno quiere, sino en aprender a gobernarse a sí mismo, porque una persona que no domina su mente vive reaccionando constantemente a cada circunstancia. Un comentario la enfurece, un problema la paraliza, una crítica la derrumba, un deseo la controla. Pero cuando la mente se entrena, aparece algo distinto: la capacidad de responder en lugar de reaccionar. El estoico observa sus pensamientos antes de obedecerlos, cuestiona sus impulsos antes de actuar, respira antes de responder. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta es el lugar donde se construye la verdadera libertad. Marco Aurelio practicaba este principio constantemente. A pesar de gobernar un imperio lleno de conflictos, presiones y responsabilidades, se recordaba cada día que su paz interior dependía de mantener su mente clara, disciplinada y alineada con la razón. Porque cuando la mente se vuelve firme, las circunstancias externas pierden gran parte de su poder. Los problemas siguen existiendo, pero ya no te dominan. Las críticas pueden aparecer, pero no destruyen tu equilibrio. Las dificultades llegan, pero encuentras dentro de ti la capacidad de enfrentarlas con calma. Dominar la mente no significa eliminar emociones o volverse frío. Significa aprender a dirigir tu atención, tus pensamientos y tus reacciones con conciencia. Significa recordar en medio de cualquier situación que tu mente es el centro desde donde se construye tu experiencia de la vida. Por eso, cuando la mente se fortalece, toda la vida comienza a cambiar. Las decisiones se vuelven más sabias, la tranquilidad se vuelve más estable, la felicidad deja de depender de lo que ocurre afuera. Porque cuando gobiernas tu mente,
Ya no eres esclavo de cada emoción pasajera ni de cada circunstancia inesperada. Te conviertes en el arquitecto de tu propia actitud frente a la vida. Y mientras llegamos al final de este recorrido, quiero invitarte a reforzar esta enseñanza con una frase poderosa. Si estas ideas han resonado contigo, escríbela ahora en los comentarios. Gobierno mi mente, gobierno mi vida. A veces, repetir una verdad puede convertirse en el primer paso para vivirla. Si este video te ayudó a reflexionar y a fortalecer tu mentalidad, apóyalo con un like, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras y suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas del estoicismo que pueden transformar tu forma de ver la vida. Recuerda esto, la serenidad no depende de vivir sin problemas. Depende de tener una mente lo suficientemente fuerte para enfrentarlos con claridad. Y ese entrenamiento comienza cada día, dentro de ti. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad aquí es donde todo comienza. Porque el estoicismo no es solo una filosofía para escuchar, es una forma de vivir. No se trata de memorizar frases sabias ni de repetir ideas inspiradoras. Se trata de entrenar la mente día tras día para enfrentar la vida con más claridad, más fortaleza y más serenidad. A lo largo de estas lecciones hemos descubierto algo profundamente liberador. La felicidad no depende de tener una vida perfecta, no depende de que las circunstancias siempre salgan como esperamos. No depende de que los demás nos entiendan o de que el mundo sea justo. La verdadera felicidad nace cuando desarrollas una mente capaz de mantenerse firme en medio de cualquier situación. Cuando aprendes a controlar lo que depende de ti y a soltar lo que no depende de ti. Cuando dejas de luchar contra la realidad y comienzas a trabajar con ella. Cuando comprendes que muchas veces el sufrimiento nace de tu interpretación, no de los hechos. Cuando construyes carácter en lugar de perseguir aprobación. Cuando reduces tus deseos y aprendes a valorar lo esencial, cuando transformas los obstáculos en entrenamiento para tu mente, cuando practicas gratitud por lo que ya existe en tu vida, cuando recuerdas que todo es temporal, incluso los momentos difíciles, y sobre todo, cuando entiendes que dominar tu mente es el verdadero camino hacia dominar tu vida. Porque la paz interior no se encuentra en algún lugar lejano, no está escondida en el éxito, ni en la riqueza, ni en la perfección de las circunstancias. La paz interior comienza en la forma en que eliges pensar. Cada día que despiertas tienes una oportunidad nueva para entrenar tu mente. Una oportunidad para responder con calma donde antes reaccionabas con impulso. Una oportunidad para actuar con sabiduría donde antes dominaba la emoción. Una oportunidad para construir poco a poco una mente más fuerte que cualquier dificultad. Ese es el verdadero poder del estoicismo. No cambia el mundo exterior, pero transforma completamente la forma en que caminas dentro de él. Y si este video te hizo reflexionar, si alguna de estas ideas resonó contigo o te ayudó a ver la vida desde otra perspectiva, escribe ahora en los comentarios esta frase que resume todo lo que hemos aprendido hoy. Mi mente es mi mayor fortaleza. Quiero leerte. También cuéntame en los comentarios cuál de las 10 lecciones fue la que más impactó tu forma de pensar. A veces, una sola idea puede cambiar completamente nuestra manera de enfrentar la vida. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mentalidad, aprendiendo a vivir con más calma, más claridad y más dominio interior, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y apoyar este contenido con un like. Eso ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que también están buscando una mente más fuerte y una vida más consciente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerda algo que los estoicos entendieron hace más de 2000 años, pero que sigue siendo igual de poderoso hoy. No puedes controlar todo lo que sucede en tu vida,
pero siempre puedes elegir la mente con la que decides enfrentarlo.